Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El mediodía apretaba como un yugo sobre la llanura. El sol, alto y sin misericordia, convertía el horizonte en una línea temblorosa donde todo parecía derretirse y volver a nacer. Caleb avanzaba despacio, dejando que su yegua alazana marcara el ritmo. No había prisa. La prisa en el desierto era otra forma de sed. El vaquero, menudo y fibroso, llevaba el sombrero echado hacia adelante para cubrirse los ojos claros, llenos de ese brillo que solo adquieren quienes han aprendido a medir distancias con el instinto. A su derecha, unos mezquites daban sombra escasa. Y, más allá, un grupo de nopal abría palas como manos duras hacia el cielo. Un buitre describía círculos perezosos, confiado en que la llanura, tarde o temprano, le ofrecería su cuota de silencio final. Caleb no tenía intención de ser esa cuota. Había salido del último puesto de avanzada antes del alba, con una cantimplora a medias y un pedazo de carne seca envuelto en tela. En la silla, una manta de lana, cuerda de la buena, una navaja con filo paciente y dentro del bolsillo interior de la chaqueta, una fotografía arrugada. 3 sombras delante de una casa de madera y la promesa de que alguna vez en algún sitio el mundo podría ser menos áspero que la lengua del viento. Las huellas en el polvo le contaban historias. Un par de venados habían cruzado hacia el norte la tarde anterior. Un coyote solitario había seguido un camino zigzagueante, olisqueando invisibles. Más cerca del arroyo seco, unas marcas más hondas, casi paralelas, decían: caballo descalzo, paso largo, carga ligera. Caleb sonrió apenas. No todos miraban el suelo, pero él había aprendido que en el oeste el suelo hablaba más que los hombres. Se acercó al cauce muerto. La arena, fina como harina, se filtraba entre las pezuñas de la yegua. En el lecho encontró una hendidura, oscura donde aún quedaba un puñado de humedad. Acarició el cuello de su compañera. «Un poco», murmuró. «Solo un poco, chica». Dejó que la yegua lamiera el barro húmedo y con los dedos apretó la tela de su pañuelo para empapar unas gotas. El sabor a tierra le subió por la garganta como si masticara raíces. Fue entonces cuando notó el cambio. El aire, de pronto, dejó de ser un animal distraído y se tensó como una cuerda. Los insectos callaron. El buitre allá arriba curvó el vuelo. Caleb enderezó la espalda muy despacio, las manos lejos del revólver para no mentir antes de «tiempo». Giró la cabeza sin brusquedad como quien saluda a un vecino al que no esperaba ver. Ella estaba en la orilla opuesta del arroyo, erguida como una columna de sombra sobre la arena clara. Alta, imposible no notarlo, con los hombros anchos y las piernas largas, la mujer lo observaba con una quietud que no era ni hostilidad ni curiosidad, sino una tercera cosa, una evaluación antigua, la medida exacta de un extraño en tierra abierta. Su cabello, negro, caía en una trenza que le rozaba el pecho. Llevaba camisa y leggings de gamuza curtida, y en la cadera un cuchillo con mango de hueso. Un arco descansaba cruzado en su espalda, junto con un carcaj de flechas fletadas con plumas, pálidas. En el cuello, un cordón con cuentas trabajadas y un colgante pequeño, liso como una piedra de río. Caleb tragó despacio. La yegua agitó la oreja izquierda, pero no se movió. Había visto suficientes amaneceres con él como para entender cuándo el silencio era un puente y no un precipicio. «Buenas», dijo Caleb en voz clara pero sin retar al eco. La mujer inclinó apenas la cabeza. Sus ojos brillaban oscuros, con esa mezcla de hierro y agua que tienen los ojos de quienes saben leer la distancia entre la vida y la muerte. Respondió al cabo de unos segundos: «Este cauce no es tuyo». No sonó a reproche ni a bienvenida. «Tampoco mío», señaló con la barbilla el cielo abierto. «Es del viento». Caleb asintió. No había manera correcta de estar en un sitio como aquel, solo maneras equivocadas de pretender que te pertenecía. «Busco paso», dijo, y algo de sombra antes de seguir. Ella lo midió de arriba abajo, sin pudor, como quien cataloga lo que ve por su utilidad y su peligro. Sus pupilas se posaron en la cantimplora en su cinturón, en las correas de la silla, en las botas gastadas. Luego miró a la alazana. «Tu caballo pisa limpio». Una constatación, casi un elogio. «Eres ligero». «No por elección», sonrió Caleb con un gesto que le arrugó las comisuras de los ojos. «Me hizo así mi madre o el hambre, todavía. No se han puesto de acuerdo». La sombra de una sonrisa rozó el rostro de la mujer. Duró lo que una hoja suspensa en el aire antes de caer. «Soy Nashima», dijo por fin, como si el nombre fuera un puente que ella decidiera tender o no. Caleb. Hubo.
Un momento en que ambos compartieron la misma porción de aire, el calor, la luz, la línea del mundo. Todo se hizo más nítido, como cuando uno entorna los ojos para enfocar. Hay agua hacia poniente, añadió Nashima. No mucha, suficiente para que beba tu yegua sin sorber barro. Señaló con el mentón. A media legua. El mezquite alto con el tronco abierto por un rayo te dirá que llegaste. Caleb respiró. La gratitud no debía ser una reverencia, pensó, sino un modo de mirar a los ojos. Gracias, ella no respondió a la palabra, pero bajó por la ladera del arroyo con un movimiento elástico que hacía parecer fácil la arena profunda. Cruzó sin esfuerzo, el carcaj rozando apenas su hombro. De cerca, Caleb notó detalles que de lejos no se adivinaban. Pequeñas cicatrices, líneas breves en los nudillos, un aroma tenue a humo y salvia. Tenía la mandíbula firme y en la comisura derecha de la boca una muesca leve, como si una risa antigua se hubiera quedado dormida allí. La yegua resopló, baja. Caleb la calmó con la palma abierta. Nashima se detuvo a 2 pasos. Él, sin moverse más de lo necesario, quitó el sombrero en un gesto que no era sumisión, sino simple cortesía. «No eres de aquí», dijo ella. «No soy de ningún sitio desde hace tiempo», contestó Caleb. «Sigo el trabajo cuando aparece, y la distancia cuando no apunta». Nashima miró hacia el oeste, como si a través de la luz pudiera ver el mapa entero del día. «La distancia no alimenta», dijo. «La costumbre, a veces», replicó él. Algo en esa respuesta le arrancó a Nashima una sonrisa breve, limpia. Señaló el revólver en la cartuchera de Caleb. «¿Sabes usarlo? Lo suficiente para no mentirme sobre ello». «Bien». Se agachó, hundiendo los dedos en la arena húmeda. Cuando los sacó, apretó la humedad y dejó que una gota oscura cayera de su mano. «Aquí hubo agua anteayer». Luego tocó con 2 dedos una serie de marcas en el borde del cauce. «Y hombres esta mañana. 2. Uno ríe cuando camina». Chasqueó la lengua. «¿Tonto o confiado?» «Quizá ambos». Caleb se inclinó para mirar mejor. Las huellas eran sutiles. Una suela gastada, un borde más hondo en la parte exterior, una piedra desplazada que mostraba tierra más pálida debajo. El detalle de la risa lo desconcertó. Miró a Nashima con curiosidad sincera. «Dejó el paso más ancho», explicó ella. «Quien ríe sin cuidado pisa diferente». Se enderezó. «Van hacia el mezquite. Si llegan primero, el agua será suya. Si llegan después, también querrán que sea». Lo miró con atención. «¿Tienes hambre?». La pregunta era menos sobre comida que sobre el mundo. Caleb la recibió como tal. «Siempre», dijo, con media sonrisa. Nashima sacó de un pequeño morral un paquete envuelto en tela, galletas de mezquite, densas y un trozo de carne curada. Partió con las manos expertas y le tendió a Caleb una mitad. «No es trato», aclaró. «Es camino». Comieron en silencio, masticando el polvo dulce y fibroso que hace pensar en raíces y lluvias viejas. La yegua se conformó con arrancar unas briznas secas de un matojo cercano. El viento se movió un poco, trayendo olor a piedra calentada además. «¿Hacia dónde vas?», preguntó Nashima cuando terminaron. «Donde contraten manos que sepan atar nudos y escuchar ganado», respondió Caleb. «He oído hablar de un rancho grande al sur. Dicen que pagan justo y no preguntan de más». «Todos preguntan», repuso. Ella, sin dureza. «Solo el desierto no pregunta. Te toma o te deja». Pausó. «Mi gente se mueve hoy». No dijo cuántos ni por dónde. «Hay pasos que conviene que no se crucen». Señaló sus propias huellas y las de Caleb. «Estas 2 ya se cruzaron». Lo miró con una chispa que no era burla. «Y no pasó nada malo». Caleb sostuvo esa mirada. El silencio se volvió grueso, no pesado sino lleno. Las palabras se le acomodaron en la lengua. La pregunta, cuando salió, no fue un desafío sino una cuerda tendida. «¿Qué pasa si te toco?». El eco de su voz rebotó en el cauce seco y se disolvió en la luz. Caleb no había dado un paso. Solo había levantado la mano, despacio, como se acerca uno a un caballo asustado o a una verdad que no quiere huir. No tenía prisa por tocarla, y quizá tampoco intención. Quería saber si ese puente, dicho en alto, podía sostenerse en pie. Nashima lo miró inmóvil. El colgante de su cuello brilló apenas. Durante un segundo el mundo consistió en el recorrido que separaba la mano de Caleb del aire entre ambos. La mujer no retrocedió, tampoco se inclinó hacia él. La sonrisa le nació esta vez completa,
de adentro hacia afuera, y le cambió la cara. Ya no era solo una guerrera, ni una sombra alta sobre la arena. Era una mujer de carne, de risa, de caminos. Depende, dijo, de si tocas con la mano o con el corazón. Caleb bajó la mano, y el gesto fue tan natural que parecía haber estado escrito antes de que él naciera. No sé si me queda mucho corazón para usarlo como mano, reconoció. Te queda lo bastante para preguntarlo, replicó Nashima. Y preguntar es tocar sin herir. El viento, como si hubiera estado esperando esa frase, volvió a mover las hojas secas de los mezquites. Un lagarto cruzó entre sus botas con la velocidad de una chispa. Más allá, en la línea ondeante del calor, algo brilló. Debemos movernos, dijo Nashima inclinando la cabeza hacia poniente. Si los hombres del paso ancho llegan primero, morderán. Si llegamos antes, beberemos y seguiremos. Señaló el lomo de la yegua. Tu compañera necesita agua más que tus palabras. No lo discutiré, dijo Caleb, y tiró de la rienda con suavidad. Emprendieron el camino a la par, sin ceremonias. Nashima iba a pie, con esa economía de movimiento que tienen los que conocen cada músculo y cada latido del terreno. Caleb, en la silla, procuró no llevar la delantera. No porque temiera perderse, sino porque ya intuía que por un rato el rumbo no sería suyo. Al cabo de un trecho, el desierto cambió de costado. El suelo se volvió más compacto, salpicado de piedras. Un sotobosque escaso de arbustos fragantes anunció el mezquite alto partido por el rayo que Nashima había descrito. El árbol se alzaba como un juez herido, pero aún en pie. A su sombra, un charco pequeño, claro y duro como un ojo. Y al borde, 2 hombres. No alzaron sus armas, pero el aire alrededor de ellos ya tenía el brillo opaco de las cosas que pueden romperse. Uno, recio y corto, sonreía con demasiados dientes. El otro, flaco y con una barba irregular, mantenía la vista en el espejo del agua como si temiera que se evaporara si la miraba de frente. El de la sonrisa habló primero. La llanura es grande, amigos, dijo arrastrando las palabras, pero el agua pequeña. Nosotros la vimos antes. Nashima no respondió. Se adelantó 2 pasos y se agachó, hundiendo la mano en el charco con naturalidad. Dejó que el agua le corriera por la muñeca, volvió a levantar la vista y miró a los hombres como quien se acomoda un recuerdo en el sitio exacto. El agua no conoce relojes, dijo. Bebe el que llega con respeto. El de la barba soltó una risa nerviosa. El de la sonrisa mostró más dientes. Y el respeto se mide en flechas o en balas. Caleb sintió que la pregunta buscaba una chispa. El olor del polvo subió, denso. Tomó aire, colocó la pierna para poder desmontar si era necesario. Midió la distancia con un hábito antiguo. La yegua bajó la cabeza, con ese sentido práctico de los animales que no entienden discusiones humanas. Nashima rozó con los dedos el hacha pequeña que llevaba colgada del cinto. No la sostuvo. Solo se acordó de que estaba allí. Se mide en saber contar, dijo. Somos 4 y un caballo, señaló el charco. Si cada uno toma lo justo, hay camino. Si uno toma más, los otros toman menos, y entonces no hay camino. Los ojos le brillaron. Y cuando no hay camino, nadie llega. El de la sonrisa escupió a un lado. Miró a Caleb, quizá buscando complicidad, quizá calculando si aquel vaquero menudo era un obstáculo o una excusa. ¿Y tú qué dices, pequeño? Caleb se encogió de hombros, no por cobarde, sino por honesto. Digo que mi yegua no bebe plomo, respondió. Y que yo no disparo por beber antes que otro. Hizo un gesto con la mano hacia el charco. Bebamos turnados, demos de beber al animal y luego nos ponemos a andar. La llanura es grande, como dijiste. Las peleas también. No siempre hay que buscarlas. El silencio que siguió no fue cómodo, pero tampoco insoportable. El de la barba miró a su compañero. Este por primera vez dejó que la sonrisa se le apagara un poco. Un cálculo distinto asomó en sus pupilas. Por fin, escupió otra vez, esta vez más lejos. Beban, dijo. Pero si su caballo mete el hocico más de lo que me gusta, lo saco a tiros. Si tu gusto manda en el agua, entonces tu sed te hará. Dueño de todo, replicó Nashima serena. Y los dueños suelen morir de sed. El de la sonrisa gruñó, sin encontrar la réplica. Apartó el pie de la orilla y con un gesto brusco cedió espacio. Nashima le hizo una seña a Caleb. La yegua bebió lenta, inteligente. Cuando alzó la cabeza con gotas colgándole del labio, Caleb sintió que algo en su pecho también había bebido. Nashima tomó 2 tragos con la mano y luego se apartó para que los otros hombres hicieran lo propio. No hubo disparos. Hubo
En cambio, un crujir de ramas, un sol que bajaba un poco su martillo, un acuerdo pequeño que sin embargo sostenía una tarde entera. Cuando se marcharon, Nashima y Caleb tomaron el sendero del suroeste. El mezquite partido quedó atrás, con su ojo claro. Caminaron un rato sin hablar. La llanura, de nuevo, los aceptó. «Preguntaste con la mano», dijo Nashima sin mirarlo. «¿Y con el corazón?», preguntó él casi sin darse cuenta. «Eso se pregunta con el tiempo», contestó ella. «Y con lo que uno hace cuando nadie lo ve». El viento traía de alguna parte olor a humo de leña. Caleb pensó en la fotografía arrugada en su chaqueta, en la casa de madera, en las promesas que hacen los hombres cuando todavía creen que el mundo es un cerco. «Supongo que hoy no me viste», dijo. «Entonces todavía puedo elegir». Nashima volvió a sonreírle, esa media luna que lo había encontrado al otro lado del cauce. «Hoy te vi», dijo, «y elegiste bien». Siguieron avanzando. La tarde se estiró en sombras largas, como la cuerda de un lazo que tarde o temprano encuentra su presa. En el borde del horizonte, una línea de colinas parecía sostener el cielo con las manos. Caleb Nomoesos sabía a dónde lo llevaría ese camino, ni cuánto duraría la compañía de aquella mujer alta que le había enseñado en unas horas a medir la sed de otro como si fuera la suya. Pero mientras la yegua marcaba el paso y el sol ensayaba su retirada, supo que si el oeste era un lenguaje, ese día había aprendido una palabra nueva. Y sin prisa, aceptó que a veces una pregunta dicha en el lugar correcto era el comienzo de una historia. El sol se fue doblando hacia el oeste hasta quedar colgado como una moneda roja. Nashima eligió el sitio para acampar. Una lengua de piedra oscura que cortaba el viento, y detrás un semicírculo de arbustos que escondían el brillo del fuego. Pidió silencio con un gesto y antes de juntar ramas caminó en círculos anchos olfateando el terreno como lo haría un lobo. No había miedo en ella. Solo método. «Fuego pequeño», dijo al volver. «Luz pequeña. Problemas pequeños». Caleb asintió. Encendió brasa con yesca y una paciencia que le venía de años, soplando apenas hasta arrancar un hilo naranja. Nashima le pasó unos palitos de salvia que, al quemarse, perfumaron el aire con un humo limpio. Sobre un par de piedras planas calentaron galletas de mezquite y un poco de carne. Caleb sacó de la alforja un paquete envuelto en lona. Café, grueso, molido a medias. «Veneno amable», anunció con seriedad fingida. Nashima probó el primer sorbo y alzó una ceja. «Amargo», dictaminó, «pero te pone los ojos más despiertos. Es su trabajo». Comieron sin prisa. La luz del fuego apenas lamía sus rostros. Más allá, el desierto era un animal oscuro que respiraba despacio. La yegua, a unos metros, rumiaba resignada unos tallos, secos. «Dijiste que tu gente se mueve hoy», rompió Caleb. «¿Hacia dónde?». Nashima miró el cielo. Localizó sin apuntar una hilera de estrellas como si fueran señales en un mapa. «Donde haya sombra y agua». Pausa. «Donde no nos quieran muertos por existir». La frase cayó sin enojo, pero con un peso antiguo. Caleb la dejó reposar antes de tocarla. «¿Eres su jefa?». Nashima negó con la cabeza. «Las jefaturas pesan y llaman pólvora». Se tocó, el colgante del cuello. «Soy mensajera y guardiana cuando toca. Pongo el cuerpo donde hace falta y llevo palabras donde no deben perderse». Se inclinó un poco hacia el fuego. «Las palabras se secan en la lengua si no viajan». «Por eso hoy bailan», dijo Caleb señalando el aire entre ambos. «Danza de palabras». Ella sonrió con los ojos. «Danza es cuando no se pisa al otro». Callaron un rato, cada cual escuchando su propio ruido por dentro. Caleb sacó del bolsillo interior la fotografía arrugada. La colocó en el borde de la luz sin empujarla hacia Nashima, pero sin esconderla. «Mi familia», dijo. 3 sombras. La casa ya no existe. Nashima se inclinó, lo justo para verla. No preguntó cómo se había perdido la casa. Bastó con su mirada, una forma quieta de decir lo siento sin hacer del dolor una exhibición. «Mi madre tejía», respondió ella como quien ofrece una rama a cambio de otra. «Decía que una manta buena es la que no se nota cuando pesa. Los hilos, si están bien juntos, calientan sin presumirlo». «Mi madre decía lo mismo de los hombres», replicó Caleb, y se le escapó una risa breve. «Que los buenos son los que no hacen ruido para hacerse notar. Tu madre y la mía se habrían entendido». El viento cambió y les trajo un hilo de olor a estiércol fresco, tan leve que parecía un recuerdo. «Caballos», dijo a la vez Nashima, y Caleb. «Lejos».
Nashima afinó el oído un segundo más. 4, añadió. Con hierro en los cascos. No son los nuestros. Caleb volcó un poco de arena sobre parte del fuego hasta dejar una brasa que apenas latía. Nashima se levantó y, sin perder tiempo, marcó con el pie un dibujo sencillo alrededor del campamento. Caleb lo reconoció. Líneas hacia afuera en 3 direcciones como huellas falsas. Si nos buscan quiero que tarden, explicó. Si pasan de largo que no recuerden que estuvimos. Regresaron a sentarse. El café había perdido calor. Dice entonces, desierto. No. Hoy en el arroyo, dijo Caleb cuidando el tono. Hablaste de respeto y de saber contar. La miró. ¿Quién te enseñó a contar? Mi abuelo, respondió. Contaba bisontes, inviernos, derrotas, canciones. Clavó una brizna de hierba en el suelo. Decía, si no sabes cuántos hombres tienes y cuánta hambre traen, no sabes cuánta guerra cabe en una tarde. Caleb bajó la vista al revólver sin tocarlo. Yo aprendí a contar vacas y horas de sol, dijo. A veces me faltan dedos para contar errores. Se encogió de hombros. Lo bueno de los errores es que pesan y te sientan en su sitio. También enseñan a escuchar, asintió Nashima. Escuchar es tocar con la cabeza. ¿Y con el corazón? La pregunta le salió sin querer, como si estuviera en el borde de su lengua desde el arroyo. Con el corazón se toca cuando uno aprende a no tomar más de lo que le corresponde, dijo ella sin prisa. A veces es agua, a veces es palabra, a veces es silencio. Caleb dejó que el sentido de esa frase le hiciera su trabajo por dentro. Luego señaló la cuerda que colgaba de su silla. ¿Quieres que te muestre un nudo?, ofreció. No es gran cosa, pero salva caballos y a veces salva hombres. Enséñame. Él cortó un tramo de soga y armó una lazada corrediza. Se la entregó a Nashima y con movimientos lentos le mostró cómo esconder el remate para que no se soltase cuando tirara una bestia asustada. Es como hablar con el caballo, explicó. Si aprietas de golpe te odia. Si le das juego, te entiende. Nashima probó 2 veces corrigiendo sola. En el segundo intento el nudo quedó firme y limpio. Ahora tú, dijo ella poniéndose de pie. Te enseño a caminar sin dejar tu historia por todas partes. Caminaron más allá del círculo de luz. Nashima marcó un tramo en la arena y le indicó a Caleb que lo cruzara de espaldas pisando sus propias huellas. La primera vez dejó un camino torpe. La segunda menos. No se trata de desaparecer, dijo ella. Se trata de elegir qué le cuentas al suelo. Regresaron al fuego con el frío empezando a morder las orejas. Nashima le dio un golpecito en 1950 el antebrazo para corregir la postura al sentarse. Su mano fue un toque breve, exacto. Caleb no se movió, pero sintió que algo se acomodaba adentro, como cuando uno ajusta la cincha hasta el agujero correcto. Hiciste una pregunta hoy, recordó. Nashima mirándolo sin presión. ¿Qué pasa si me tocas? Lo dejó colgado un segundo. Pasa que asumes un riesgo simple, que yo también te toque, y que al hacerlo, los dos dejemos de ser un caballo y un jinete solos. No suena tan terrible. Terrible no. Una sombra de risa. Exigente. A lo lejos un coyote cantó una línea larga y tristona. La yegua alzó la cabeza y luego volvió, a su parsimonia. El cielo despejado parecía un cuenco vasto. Caleb señaló una constelación torpe que usaba para no perder el norte. Nashima le devolvió otra, que para ella dibujaba un arco tensado. Cada quien ve su herramienta en el cielo, dijo. Lo importante es que te lleve a casa. ¿Tienes casa? Tenemos fuego donde nos quedamos más de una noche. Se encogió. Casa es una palabra que no me gusta atar a un lugar. A mí me pasa al revés. Caleb giró la fotografía con el pulgar. Me gusta atarla, pero cada vez que lo intento algo la suelta. Entonces no la ato con cuerda, propuso Nashima. La ato con gente. Se quedaron escuchando el crepitar mínimo de la brasa. Los caballos lejanos ya no olían. Quizá habían cambiado de rumbo. Quizá eran un fantasma de la nariz. Nashima se levantó y desde la piedra silueteó su altura contra la noche. Si mañana hay hombres, dijo, preferirán pelear cuando el sol les dé en la espalda. Se volvió hacia Caleb. Nos moveremos antes. De acuerdo. Y si no llegan hombres, llegarán preguntas. Hizo un gesto hacia él. Las tuyas o las mías. Traigo suficientes para un buen tramo, admitió Caleb. Yo también. Serenteció. Acomodó de nuevo junto al fuego, cruzando las piernas. Hablemos ahora de lo que hace ruido si no se dice. Le pidió la historia de la cicatriz breve que Caleb llevaba en la ceja. Él
Después de una duda mínima la dio. Una noche, un toro joven disparado en un corral, 4 hombres cansados, un poste que se vino abajo. Nadie murió, pero aprendieron a no cerrar una puerta sin mirar dónde estaba el miedo. El miedo también quiere salir al patio, sentenció Nashima. ¿Y tú?, preguntó Caleb. ¿Qué te dejó esa marca en los nudillos? Una piedra y un general que no escuchaba, dijo. No golpeé al general, golpeé la tierra para no matarme, de rabia. ¿Funcionó? Ese día sí. Hablaron de comida. Caleb defendió el estofado de frijoles con tocino. Nashima la carne asada con salvia y un polvo rojo que ella llamó bueno sin precisar su nombre. Hablaron de caballos. Caleb confesó que había dormido abrazado al cuello de una yegua durante una nevada. Nashima que había cruzado un río helado montando a pelo para sacar a su hermana pequeña del otro lado. Hablaron de las cosas que cada quien guarda. Él, la fotografía y un trozo de cuerda suave como un talismán. Ella, el colgante liso, pulido por generaciones de dedos. ¿Qué es?, preguntó Caleb. Una piedra de río, de un lugar donde el poze de sin agua sonaba como risas. La giró entre los dedos. Me la dio mi abuela, dijo. Cuando el mundo te hable alto, guarda una risa en la mano. Me gustaría haberla conocido. A ti te habría pedido 2 cosas, dijo Nashima, que no fueras tonto por terco y que aprendieras a bailar sin pisar. Le sostuvo la mirada. Vas aprendiendo. La brasa se fue apagando hasta quedar un corazón rojo enterrado en ceniza. Se prepararon para dormir. Nashima extendió su manta cerca de la piedra. Caleb entre la yegua y el arbusto. Acordaron turnos de vigilancia cortos. Antes de cerrar los ojos, él habló en voz baja, no para anular el silencio, sino para marcarle una orilla. Si mañana nos alcanza la pólvora, haré lo que sepa y lo que pueda. Se rascó la nuca, incómodo con la solemnidad de sus propias palabras. No soy bueno prometiendo, pero no me iré primero. Nashima no se burló, asintió como quien recibe un objeto con valor. No te pido promesas, dijo. Te pido que cuentes bien y bebas con respeto. Con eso se cruzan los días. Se dieron la espalda para dormir, que es otra forma de confianza. En la primera guardia, Caleb creyó oír de nuevo el rumor de cascos, pero se deshizo como una ola en arena seca. En la segunda, Nashima vio un brillo suelto en la colina, tal vez una piedra, tal vez un ojo, y colocó una flecha en la cuerda sin tensarla. La bajó cuando entendió que la noche estaba jugando. El frío los visitó y se fue. Los insectos retomaron su minúscula orquesta. El cielo, de negro profundo, pasó a gris, y luego a un azul que huele a metal lavado. Cuando el borde del mundo empezó a desteñirse, Nashima tocó el hombro de Caleb con 2 dedos. «Es hora», dijo. Caleb abrió los ojos de golpe con la claridad del café todavía haciéndole cosquillas en el cerebro. Se incorporó, estiró la espalda, ajustó la cincha. La yegua meneó la cabeza, inquieta pero dispuesta. Nashima desmontó el pequeño campamento con la rapidez de quien no deja migas a los cuervos ni historias al suelo. Hoy caminamos detrás, de una sombra, anunció. Si se vuelve hombre, la miramos a la cara. Si se queda en sombra, la dejamos pasar. Caleb apretó el sombrero. Miró un instante el punto donde había dormido la brasa, ahora un puñado de ceniza fría. Pensó en la danza de las palabras y en cómo, sin tocarse, ya se habían tocado. «Vamos», dijo, y echaron a andar con el día naciendo despacio y el desierto, otra vez, evaluándolos en silencio. Afuera, en algún lugar, el mundo estaba afilando. Sus ruidos. Adentro habían aprendido a escuchar. Esa mañana les alcanzaría para lo que viniera. La madrugada había dejado una bruma ligera que se confundía con el polvo. El sol aún no ardía en lo alto, pero la llanura ya hervía de murmullos invisibles, grillos escondidos, aves que salían a probar el aire, el relincho lejano de caballos, que no eran los suyos. Caleb y Nashima avanzaban a buen paso, uno montado, la otra caminando con el arco en la espalda. El día olía a hierro húmedo y a amenaza. No tardaron en verla. A lo lejos, una polvareda vertical, como un hilo sucio en Milan-Pozetin, el horizonte. No eran nubes, ni torbellino, ni ganado. Eran hombres, jinetes. Nashima lo notó primero. 5, tal vez 6. Ajustó la trenza para que no le molestara en la cara. Forajidos. No llevan cargas, solo armas. Caleb entornó los ojos. Su experiencia con ganado le había enseñado a distinguir el ritmo de las columnas de polvo. Aquello no era una caravana tranquila, sino el galope nervioso de cazadores. «Nos huelen como lobos», dijo con un nudo en la garganta.
Y los lobos, si son demasiados, muerden aunque no tengan hambre. No hablaron más. El silencio era parte del plan. Ahorrar aire, ahorrar ruido, ahorrar todo lo que pudiera llamar más ojos sobre ellos. Eligieron un terreno irregular, con formaciones de piedra dispersas. Nashima señaló un corredor natural entre dos peñascos. Allí, si pasan no nos verán. Si nos ven al menos elegimos dónde pelear. Caleb desmontó. Ató la yegua en un recodo bajo, acariciando su cuello para calmarla. La pobre respiraba con fuerza, como si entendiera que se acercaba tormenta. El grupo de jinetes apareció poco después. 6 en total. Los caballos estaban sudados, las sillas polvorientas. Hombres de barbas ralas y ojos siempre en movimiento. Armados con rifles viejos, escopetas de 2 caños, cuchillos colgando de cinturones. El que parecía el jefe, un tipo ancho con sombrero grasiento, levantó la mano para detener a los suyos. ¿Los ven?, gritó y su voz resonó como piedra golpeada. Están cerca, lo huelo. Los demás escudriñaron el horizonte. Uno de ellos señaló hacia el corredor de rocas. Caleb apretó los dientes. Nashima lo tocó en el hombro. Apenas un roce, pero suficiente para decirle: «Espera». Sacó una flecha del carcaj. El arco en sus manos no parecía un arma, sino una extensión de su respiración. Caleb revisó su revólver, giró el tambor para asegurarse de que las balas estaban donde debían. La piel de sus dedos estaba húmeda. El primer forajido entró al corredor. Tenía la escopeta en alto y los ojos enrojecidos por el polvo. Nashima tensó la cuerda. El silbido de la flecha cortó el aire como un rayo discreto. Impactó en la madera de la escopeta, arrancándosela de las manos. El hombre lanzó un grito de sorpresa, más de rabia que de dolor. «¡Aquí!», bramó. Y entonces empezó el caos. Los caballos de los forajidos se arremolinaron en la entrada del paso. 2 hombres bajaron de un salto, disparando a ciegas hacia las rocas. La pólvora estalló, levantando astillas de piedra. Caleb disparó una vez, 2. Una bala dio en el hombro de uno de ellos, que rodó por el suelo soltando un alarido. «Los tienen cercados», rugió otro intentando subir por la ladera. Nashima lo esperaba. Se lanzó desde arriba como un halcón, con el cuchillo brillando en la mano. El choque fue brutal, breve, efectivo. Un golpe certero en el antebrazo armado, una patada que lo derribó. Caleb sintió un escalofrío al ver la facilidad con que ella se movía, tan grande y a la vez tan precisa como un felino. El jefe de los forajidos desde atrás ordenaba con furia: «Atrápenlos, el vaquero y la india son nuestros». Caleb maldijo por lo bajo. No era la primera vez que alguien lo reducía a una presa y a Nashima a un estorbo por ser quien era. Pero esta vez no pensaba dejar que las palabras se cumplieran. El tiroteo se prolongó. La pólvora llenó el aire de humo acre. Nashima lanzaba flechas desde distintos ángulos, moviéndose como sombra. Caleb disparaba con cuidado, sin gastar balas, apuntando siempre a desarmar o frenar más que a matar. Sabía que en aquel desierto, incluso un enemigo herido podía volver más tarde con la rabia multiplicada. Finalmente, tras varios minutos de estruendo, 2 forajidos quedaron tendidos. En la arena, otro huyó con un brazo sangrando y los 3 restantes, incluido el jefe, recularon hacia el horizonte. «Esto no acaba aquí», gritó el jefe con una voz cargada de veneno. «El oeste siempre cobra sus deudas», y se marcharon perdiéndose en la polvareda de la llanura. El silencio volvió espeso y vibrante. Solo se escuchaba el jadeo de los caballos y el crujido de piedras sueltas. Caleb bajó el revólver temblando. Nashima recogía sus flechas con la calma de quien sabe que la batalla es apenas un respiro más en la jornada. Se miraron. No hacía falta decir gran cosa, pero Caleb lo intentó. «Sí, no estabas tú», empezó y la voz se le quebró. Ella se inclinó para recoger la última flecha, la limpió contra su propia ropa y lo observó desde arriba, como la sombra de una montaña que decide ser amable. «Ahora ya sabes qué pasa si me tocas», dijo. Con una sonrisa mitad ternura, mitad reto. Caleb se quedó mudo, con las palabras ardiéndole en la lengua. Sintió que no había respuesta suficiente para eso. Solo atinó a poner la mano sobre la yegua, acariciar el sudor caliente del animal y aceptar que la gigantesca apache acababa de salvarle más que la vida. Le había dado en medio del desierto un motivo para seguir caminando, y en el oeste eso valía más que el oro. El sol se desperezaba lento, arrastrando un resplandor anaranjado sobre la llanura. La batalla había quedado atrás, pero no la tensión. Caleb y Nashima caminaban sin hablar, como si cada palabra pudiera resucitar el eco de los disparos.
Viento, caprichoso, aún traía el olor amargo de la pólvora mezclado con el polvo. La yegua avanzaba cansada, con las orejas atentas. Caleb acariciaba su cuello de vez en cuando, más para calmarse a sí mismo que al animal. Nashima, firme y erguida, no parecía cansada. Su paso era igual de seguro que antes del combate, como si la violencia hubiera sido apenas una estación más en el viaje. Al caer la tarde, encontraron refugio en una meseta baja. Un arroyo delgado serpenteaba entre piedras oscuras y alimentaba un puñado de álamos que daban sombra y frescor. Nashima eligió un sitio para encender la hoguera, pequeño y discreto, protegido del viento. Caleb reunió leña en silencio, sus pensamientos enredados como nudos de soga. Cuando el fuego nació, ambos se sentaron cerca. Las llamas pintaban sombras alargadas en la roca. Caleb se pasó un rato mirando la brasa antes de atreverse a hablar. Hoy estuve a un suspiro de morir. Lo dijo como quien confiesa, no como quien se lamenta. Nashima partió una tira de carne seca y la puso en la brasa para ablandarla. Todos lo estamos cada día, alzó la vista. Pero solo algunos lo recuerdan cuando huele a sangre. Tú no parecías recordarlo. Parecías... Caleb buscó la palabra. Parte de la tormenta. Nashima lo pensó. El fuego bailaba en sus ojos. Si temes, la tormenta te arrastra. Si bailas con ella, eliges dónde pisas. El silencio volvió a tenderse, esta vez menos pesado. Caleb bebió un sorbo de café recalentado. Después sacó la fotografía arrugada y se la mostró con más confianza que la primera vez. Ellos eran mi norte, dijo. Pero el norte se quebró, y desde entonces camino como quien busca sin saber qué. Nashima sostuvo la imagen con cuidado, como si temiera romperla. Un norte no es un lugar, respondió. Es una dirección, aunque se rompa, puedes trazar otro. ¿Y cuál es el tuyo?, preguntó Caleb. Ella levantó la vista al cielo estrellado. Donde mi gente pueda dormir sin que alguien les cuente las horas con pólvora. Donde los niños aprendan canciones antes que disparos. Suspiró. No sé si llegaremos a verlo. Pero camino hacia allí, Caleb sonrió cansado pero sincero. Tal vez sea el mismo rumbo. La noche se hizo profunda. Hablaron de historias viejas, de heridas que se vuelven cicatrices y de cicatrices que aún sangran al recordarlas. Nashima le enseñó nombres en su lengua para las estrellas. De Nehotso, el cazador que persigue. Tseyi, el cañón escondido. Caleb, a su vez, le contó cómo en su infancia llamaba a las constelaciones con apodos torpes. La rueda rota, la soga colgada. Rieron bajo el mismo cielo, tan distintos y tan iguales. Cuando el cansancio los venció, se recostaron, cerca del fuego. Caleb, dudando, preguntó, ¿qué pasa si mañana no seguimos el mismo camino? Nashima giró la cabeza, la sonrisa dibujada en la penumbra. Entonces el desierto sabrá que al menos una vez lo cruzamos juntos, y eso ya no lo podrá borrar. El vaquero tragó saliva, conmovido. No insistió más. El sueño los envolvió, profundo y reparador. El amanecer siguiente los sorprendió cabalgando al lado de una colina baja. A lo lejos, el horizonte parecía más claro, como si una puerta se abriera. El viento soplaba distinto, con olor a tierra húmeda. Nashima señaló hacia adelante. Allí, más allá de esas colinas, hay un valle. Agua, pasto y espacio para descansar. Pausa. Mi gente estará cerca. Caleb sintió un pellizco en el pecho. Había llegado la hora de elegir. Seguirla o tomar su propio rumbo. Ella lo miró directamente, sin disfrazar la pregunta que flotaba. ¿Y tú, vaquero? ¿A qué horizonte cabalgarás? Caleb bajó la vista al suelo pensativo. Luego alzó la cabeza con la misma decisión con que un hombre monta su caballo al amanecer. Al que me permita contar bien y beber con respeto, dijo, repitiendo sus palabras. Y luego añadió, si me aceptas cabalgaré contigo un tramo más. Nashima no, respondió con palabras. Le devolvió la sonrisa, esa que desde el primer encuentro había sido más poderosa que cualquier bala o flecha. Montaron y avanzaron juntos, el sol de la mañana iluminando sus siluetas. Atrás quedaban el polvo, los disparos y las sombras. Delante, horizontes compartidos, abiertos como páginas en blanco. Y mientras la llanura se extendía infinita, Caleb entendió que a veces la pregunta más simple, ¿qué pasa si te toco?, podía abrir la puerta a una vida entera.